Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Y hoy vamos a platicar sobre la ciencia de los sismos, a un año de los sismos de septiembre, del 7 y del 19. Y para ello me van a acompañar en el estudio el doctor Hugo Delgado Granados. Él es el director del Instituto de Geofísica de la UNAM. Hugo, muchas gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Con gusto. ¿No? Pues es que es un tema recurrente de los sismos, por desgracia, y bueno, pues ustedes que se dedican a ello en el instituto. Está también con nosotros el doctor Allen Husker. Él es el jefe de Departamento de Sismología, también del Instituto de Geofísica de la UNAM. Allen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme aquí. También el doctor Luis Quintana Robles. Él es investigador del Departamento de Sismología, también del Instituto de Geofísica de la UNAM. Pues Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres. La verdad es que pues es como obligado, es necesario cada año que volvamos a tratar el tema, repetirnos un poquito aunque sea. ¿Qué son los sismos? ¿Qué está pasando en nuestro país? Mientras más tiembla, hay toda una serie de mitos. Incluso antes de que iniciara el programa estábamos platicando del tema de las luces en el cielo, la relación sí o no con los eventos sísmicos. Y bueno, para poner en contexto, ¿por qué no platicamos otra vez un poquito de qué sí es un sismo? ¿Qué es eso que sentimos? ¿De dónde viene? ¿Por qué pasa? ¿Y cada cuánto? ¿Cómo pasa? Vamos al jefe del departamento. Muy bien. Un sismo básicamente es un movimiento sobre una falla, es un movimiento en la Tierra. Y la gran mayoría, bueno, la razón por eso es que necesitan un esfuerzo, que un parte de la Tierra está empujando contra otra parte de la Tierra. Y en general estas zonas están entre placas. Y si se hace un mapa de todos los sismos en el mundo, se ve los límites de las placas muy fácilmente. Y en México la interfase de las placas está principalmente en el Pacífico y por eso están la gran mayoría de los sismos están en esa zona. Y tenemos en promedio sobre en los últimos 100 años el promedio de sismos en México ha sido un sismo de magnitud 7 o arriba cada 1.6 años. Es una tasa muy alta. En cambio en Estados Unidos, por ejemplo, es uno cada 15 años más o menos. Entonces estamos hablando de muchos sismos y es muy común, muy frecuente y es un promedio, como dije. Entonces vas a veces que es mucho más frecuente, como el paso en el año pasado, y otras veces que es más tiempo entre un sismo y otro. Sí, de hecho, bueno, siempre ha habido sismos, pero así fuertes, pasamos del 58 hasta el del 85, ¿no? Ahí como que hubo un lapso de tiempo, sí había sismos, pero no tan fuertes en la Ciudad de México. O al menos no con un impacto tan severo sobre las construcciones de la ciudad, pero últimamente pues sí estamos así ya como que escamados. Bueno, sí, es cierto lo que usted dice, ¿no? A raíz del sismo del Ángel de 1957, 57 julio del 57, pues no habían ocurrido sismos tan grandes. Por supuesto que sí se han registrado en diferentes partes de nuestro país, fundamentalmente en la zona sureste, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Sin embargo, lo que nos queda en la mente es, después de aquel sismo que produjo los daños en la Ciudad de México que todos conocemos, el sismo del 19 de septiembre de 1985, del cual todos recordamos, o la mayoría de nosotros recordamos, que produjo varios cientos de víctimas. Y de ahí, bueno, podemos saltar por varios sismos en el año 1999, en el año 2003, pero es sin duda el más importante, el ocurrido el 19 de septiembre del año pasado, que a pesar de ser un sismo de magnitud 7.1 comparado con el 8.1 de 1985, pues los daños en la Ciudad de México fueron considerables, fundamentalmente por la distancia a la que ocurrió. Hay que considerar que ese sismo ocurrió a tan solo escasos 100 kilómetros de la Ciudad de México, mientras que el sismo de 1985 aproximadamente a 300 kilómetros. A pesar de ser entonces un sismo con una liberación de energía aproximadamente 30 veces menor a la del 85, los daños pueden considerarse como comparables en ese sentido. En virtud de la distancia. En virtud de la distancia, así es. Hugo. Sí, fíjate que retomando lo que preguntabas inicialmente, en que mencionabas que lamentablemente hay que volver a hablar de los sismos,
Yo creo que hay que señalar que es siempre muy importante hablar de ellos, porque precisamente en el ámbito de la prevención es fundamental que todo el mundo se entere de que bueno, obviamente todo el mundo sabe que México es un país sísmico, pero lo que es adicionalmente importante es que todo el mundo debe saber qué hacer en el caso de ocurra un sismo. Y en ese sentido es importante señalar la responsabilidad tan grande que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Geofísica en particular, a través del Servicio Sismológico, de poder, por un lado, con el Servicio Sismológico, dar seguimiento a esta actividad sísmica, pero por el otro lado también en el Instituto de Geofísica, en el Departamento de Sismología, estudiar las causas, los mecanismos, cómo se desarrolla la sismicidad y poder tener, por un lado, ciencia básica que permita este entendimiento, que permita también aterrizarlo en conocimientos prácticos y dándole seguimiento para que a través de esta difusión del conocimiento generado, la gente pueda conocer mejor lo que son los sismos, porque somos al final de cuentas un país sísmico. Sí, no, bueno, y qué bueno que me corregiste lo del 58 y qué bueno que mi hermano mayor no está viendo este programa porque él acababa de nacer y en casa siempre sabíamos que había sido el 58 porque pues fue muy cerca del hospital donde estaban él y mi madre siempre nos contaba la historia de que quería alcanzar la cuna del bebé y no podía, ¿no? Por la fuerza del sismo de aquel momento. Cuéntenos un poquito cómo se estudian los sismos. ¿Qué es lo que hacen ustedes en el instituto? Allen. Es buena pregunta. Primero tenemos nuestra base de datos que fundamentalmente viene del Servicio Sismológico Nacional y hay varias maneras de estudiar. Uno es simplemente la estadística, es decir, vemos el catálogo dónde están ocurriendo los sismos, dónde han ocurrido en el pasado y prognosticar el futuro. Otros estudios son más fundamentales, entendiendo la placa tectónica, entonces hacemos una especie de lo que se llama tomografía, que es igual como se hace con la tomografía en el cuerpo humano, nada más lo hacemos con el cuerpo de la Tierra, pues, y utilizamos los mismos sismos como nuestra fuente en vez de un rayos X, otro tipo de rayo, es una fuente, es el sismo, pues, y utilizamos esos para adivinar o averiguar más bien lo que está en el cuerpo de la Tierra. Y también hay tantos estudios de efectos de sitio. Vemos, está bien ya conocido aquí en la Ciudad de México, que hay un efecto de sitio, lo que llamamos en sismología, que es muy fuerte, porque fue un antiguo lago aquí y ya quitaron el lago para evitar inundaciones. Y ya resulta que el suelo ya es muy blando, se mueve mucho, entonces es un efecto, es como amplifica mucho el efecto del sismo. Entonces tomamos en cuenta esto también. Entonces hay muchos estudios y ni siquiera he explicado todos, pero hay un rango bastante fuerte. Sí, yo creo que, digamos, dentro del interés del público en general por conocer qué se estudia acerca de los sismos, pues la gente casi siempre nos pregunta, bueno, ¿y para qué los estudian si no los pueden predecir, si no los pueden pronosticar? Y no los pueden evitar. Exactamente. Y bueno, aquí hay que considerar que la sismología es una ciencia relativamente nueva. Prácticamente se empezó a desarrollar como tal, es decir, desde un punto de vista formal, sistemático, después del gran sismo de 1906 que destruyó la ciudad de San Francisco. Antes la gente sentía los sismos, se hacía ciertas preguntas, pero no fue sino hasta después de que ocurrió ese sismo cuando empezaron a tratar de contestarse preguntas básicas y para ello lo que tuvieron que hacer es detectarlos apropiadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues instalar estaciones alrededor del mundo que nos permitieran registrar apropiadamente, con cierta precisión, los sismos. En el caso de México, pues no es la excepción. De hecho, cuando se formó la Red Sismológica Mundial, la Unión Sismológica Mundial, en el año de 1908-1910, México fue uno de los primeros que se unió a esos esfuerzos y fue cuando se creó el Servicio Sismológico Nacional. De hecho, el servicio fue inaugurado por don Porfirio Díaz en septiembre de 1910. ¿No? En ese sentido, pues, digamos, estábamos adelantados. Digamos,
estábamos a la vanguardia y digamos al parejo de toda la investigación a nivel mundial. Entonces fue cuando se inauguró el servicio y se empezaron a instalar estaciones en diversos puntos del país, fundamentalmente en los sitios donde se sabía que temblaba, que son ¿cuáles? Pues las costas del Pacífico mexicano. A medida que han ido pasando los años, bueno, la tecnología ha avanzado, los instrumentos se han ido sofisticando cada vez más y bueno, lo que tenemos ahora es una capacidad mucho mayor para poder detectar los sismos. Digamos, todo eso con la perspectiva de poder, primero, precisar su localización, de poder ver cuáles son las principales zonas sísmicas del país y con base en eso, pues tener criterios para en un momento dado decir, bueno, aquí no ha temblado, puede que tiemble aquí, esta puede ser una posible zona candidata a que ocurra un sismo, aunque últimamente los avances en la ciencia han sido tales que ya no podemos ni siquiera decir, por ejemplo, en la brecha de Guerrero, si va a venir, si se espera un sismo fuerte o no, dado que, bueno, ya se han encontrado nuevos fenómenos geofísicos que nos hacen, digamos, pensar que a lo mejor se está liberando la energía de otra manera en lugar de un sismo fuerte. Entonces, todas son esas cosas que se estudian y que a final de cuentas lo que pretenden es dar a la sociedad elementos de confianza para decir, bueno, puede o no puede venir un temblor, no hemos llegado al punto de la predicción, pero finalmente pues podría ser ese nuestro objetivo muy lejano tal vez. Que eso es bien interesante, pero incluso parte de la prevención es la capacidad de que suene la alerta antes de que llegue el temblor, al menos a la Ciudad de México. Yo creo que ese es un adelanto increíble, poder percibir ese movimiento y mandarlo como señal sonora rapidísimamente a que la gente pueda tomar previsión. Yo creo que prevenir es uno de los temas centrales y yo creo que, si les parece bien, vamos a hacer un breve corte y regresamos con el tema de la prevención y qué hace la ciencia de la geofísica en este tema. No se vaya, regresamos enseguida. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos platicando sobre los sismos. Está conmigo Hugo Delgado, Allen Hutzner y Luis Quintanar, todos ellos del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y estamos platicando sobre sismos y vamos a entrar un poquito, estabas comentando justo aquí en el corte, Hugo, la importancia de la predicción y de cómo hoy podemos tener, con la cantidad de instrumentos que tenemos, bueno, es mucho decir, que existen ya puestos en diferentes lugares del país donde se sabe que pueden provenir sismos, y esto nos da tiempo para poder actuar, que no vamos a predecir que va a ocurrir un sismo, sino que ya está ocurriendo, pero está a una distancia suficiente que nos permite reaccionar. Sí, bueno, antes que nada, pues sí tenemos, porque el Servicio Sismológico Nacional y la instrumentación es de todos los mexicanos. Entonces, sí tenemos. Por otro lado, como una anécdota, los meteorólogos ven las nubes desde el espacio y también tienen sensores en tierra, y aún así sus pronósticos les fallan. Entonces, nosotros tenemos una forma de ver los diferentes fenómenos naturales con instrumentación que está sobre tierra, así que el llegar a un pronóstico y eventualmente a una predicción todavía falta un poco de tiempo. Pero de cualquier forma, como mencionaba el doctor Quintanar, en general tenemos una serie de redes más densas con mejores equipos, mejores instrumentos, y sobre todo el Servicio Sismológico Nacional tiene un mejor sistema de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Si antes temblaba, la gente no lo sabía, pensaba que había pasado un camión pesado o algo que había hecho vibrar la casa, y nadie se daba cuenta porque pues nadie le decía que había sido un sismo, pasaba desapercibido. Pero hoy en día tenemos más sensores, particularmente en el Valle de México, entonces ya hay una mayor información, y además el servicio sismológico es tan eficiente que lo comunica de inmediato. Entonces, lo que antes la gente pensaba que era un
vehículo pesado que había pasado por su casa, ahora se entera que fue un sismo. Entonces, ¿Y estos son sismos locales? Son sismos locales y el nivel de percepción cambia. ¿Por qué? Porque hay una mayor comunicación. Entonces tenemos que tener cuidado en no ir con la idea de que está temblando más. Simplemente tenemos mejor nivel de detección. Ese es un punto muy importante porque ciertamente la gente al saber, e incluso puedes entrar a estas aplicaciones y pues ves que todo el día está temblando, ¿no? Y puedes pensar, pues es que ahora tiembla todo el tiempo. Y en realidad lo justo es esto, siempre ha temblado así, pero ahora lo estamos viendo, ¿no? Se nos hace aparente a través de estos aparatos, ¿no? Y que ya lo puedes traer en el teléfono inclusive, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta también la diferencia entre un sismo pequeño y uno grande. Cuando estamos hablando que está temblando todo el tiempo, pues sí, pero son sismos de magnitud 1, 2 y la mayoría de las veces ni se entera que están ocurriendo más que con los sensores aquí que podemos medirlo. También habíamos mencionado como prognosticar y una manera de pensarlo es muchas veces, bueno, vemos la historia que ha pasado en los últimos 100 años y podemos decir o prognosticar qué va a pasar tal vez en los próximos 30 años. Y al parecer para nosotros, bueno, para un humano, ¿qué me importa si va a temblar o hay un porcentaje, va a ser una aceleración en tal lado, pero dentro de 30 años o 50 años? Pero lo que es útil es para la vida de los edificios. Entonces, si pensamos en la vida útil de un edificio, puede ser que dure más que 50 años. Hay varios casos, ¿no? Entonces ya tenemos que pensar en un tiempo mucho más largo, pues, para estos edificios. Y entonces para los códigos de construcción y para lo que están haciendo los ingenieros es muy importante este tipo de pronóstico. Entonces ya toman este tipo de información en cuenta para construir, pues. Y ya, pues, ese es el futuro, o sea, ese es lo que queremos hacer para que no hay colapsos. O sea, ese es un parte que es muy importante, pues. Sí, y de hecho es muy curioso, pero en la ciudad los edificios que más han resistido son los más antiguos, ¿no? Luego son los más nuevos los que han tenido problemas. Hay algunos como la Torre Latino, bueno, pues que es increíble cómo ha resistido todo movimiento telúrico que pasa por esta ciudad. Pero en términos de prevención, está toda esta parte de conocer para poder dar lineamientos hacia, sobre todo, los temas de construcción, pero también qué puede hacer la gente en su vida cotidiana. Estar preparado, porque puede ser cualquier momento del día, cualquier día. ¿Cuál es la recomendación que dan ustedes como expertos en el tema para que la gente, uno, no viva aterrada, pero dos, siempre esté preparada? Bueno, yo creo que aquí, como decía hace un momento, mientras no lleguemos al punto de la predicción, la única manera es estar preparado. ¿Cómo debemos de estar preparados? Bueno, evidentemente uno es seguir todas las indicaciones de las autoridades de protección civil, que quiero decir que antes de 1985 no existía como tal el sistema de protección civil. Entonces, la primera es seguir todas las indicaciones, realizar todos los simulacros con la seriedad debida, pero otra cosa que es muy importante y que la gente no toma en cuenta es pues vigilar nuestras construcciones, el lugar donde vivimos. Como dice el especialista, los temblores no matan, lo que mata es que las construcciones se colapsen. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Resolver, atacar ese punto, pues vigilando continuamente las construcciones, los lugares donde vivimos, ver si aparece una grieta por ahí, inmediatamente tratar de ver cuál es su origen y repararla en consecuencia. Y cuando digo repararla, no quiero decir taparla simplemente con pintura, como le llaman la pintura antisísmica, paradójicamente, simplemente... ¿Sí? ¿Así le llaman? Le llaman pintura antisísmica porque tapa la grieta y ya no se ve y ya no pasó nada, ¿no? Qué barbaridad. Entonces hay que hacer trabajo serio de vigilar, reforzar los lugares, las columnas de nuestras casas y tratar en lo posible de que sigan siendo sismos resistentes. En ese sentido, pues sí hay que
recalcar aquí el hecho de que muchos de los colapsos que ocurrieron por los sismos del año pasado en la Ciudad de México básicamente se debieron a que no se siguieron adecuadamente los códigos de construcción que estaban en el reglamento de construcciones. Qué importante es esa parte, ¿no? Ahí de verdad tenemos como un hoyo negro. Allen, ¿quieres comentar? Fueron varias veces que yo vi que sí siguieron la código de construcción, pero decidieron hacer unos cambios a la casa o a la construcción, y entonces quitan una pared y no saben que esa pared sí fue importante. Entonces, antes de hacer cualquier cambio hay que tomar eso en cuenta. Sí, yo creo que los sismos del año pasado, en particular del 19, de 2017, han dejado varias enseñanzas. Número uno, es muy importante revisar y dar mantenimiento a los inmuebles. Por ejemplo… Eso no tenemos… ¿no? Tradición para nada, ¿no? Bueno, en el caso del Japón, por ejemplo, cada 10 años tienen que tirar las casas. Claro que es otro tipo de construcción, son de madera, pero cada 10 años la tienen que tirar por fuerza y la tienen que volver a construir. Aquí sería algo completamente imposible, pero sí es importante que acercarse a especialistas y que se practiquen revisiones exhaustivas para saber qué tipo de mantenimiento requieren los inmuebles. Pero una segunda enseñanza es que las diferentes construcciones requieren ser aseguradas, por si no hay dinero que alcance para después los gobiernos tener que pagar, ayudar a la población a reconstruir su casa, a recuperar su inmueble, etcétera. Eso es muy difícil y es una parte de la cultura de prevención que requiere que retomemos de manera muy seria el aspecto de los seguros. Claro que es caro, pero es lo que estamos protegiendo son nuestras propiedades, nuestra vivienda, ¿no? Exactamente. Nuestro hogar. Y en materia de información nueva, ¿qué información nos generó esta última ola de sismos, en particular el del 7 y el 19 de septiembre del año pasado? Bueno, a ver, digamos, hay mucho conocimiento que se genera. Fundamentalmente podríamos decir que estos dos sismos no fueron sismos que se les llama interplaca, es decir, que ocurren en el contacto entre las placas, sino que ocurrieron dentro de la placa oceánica. Esos sismos intraplaca se ha determinado a través de su estudio sistemático que producen generalmente aceleraciones, es decir, intensidades más grandes en los lugares donde son sentidos. Entonces, por eso fue tan fuerte el de Chiapas. Por eso, bueno, el de Chiapas fue de magnitud 8.2, únicamente se tenía conocimiento de un sismo de magnitud similar en México y fue en el año de 1932 en las costas de Jalisco. Entonces, después de aquel sismo, el del año pasado de Chiapas es el sismo más grande que se ha registrado en nuestro país, 8.2, mayor que el de 1985 de 8.1. Pero este tipo de sismos lo que nos enseñan es que, pues, sí pueden ocurrir fundamentalmente al interior del país. De hecho, es la primera vez que se siente un sismo de una magnitud tan grande como 7.1 a solo 100 kilómetros de la Ciudad de México. Nunca se había sentido un sismo, nunca había ocurrido un sismo de esas características. Entonces, digamos, esto nos da el conocimiento, nos da la idea de que nosotros creíamos que los sismos únicamente mayores podían ocurrir a cierta distancia, digamos, mínima a la Ciudad de México. Resultó que este sismo ocurrió a una distancia menor y bueno, eso nos da la pauta para poder seguir investigando y para poder seguir investigando necesitamos obviamente mayor información, mayor densidad de estaciones en la zona que nos permitan conocer en un momento dado cómo están interactuando las placas, cómo es la física allá abajo, al interior de la Tierra, a la cual no podemos acceder directamente. Así es. Y qué importante es, en este caso, y tú lo pones sobre la mesa y yo quiero resaltarlo, el tema del financiamiento para este tipo de investigaciones, ¿no? Investigación que es muy básica, pero que al final del día salva vidas, ¿no? Sí, básicamente al respecto se puede decir algo que es fundamental. La Universidad Nacional Autónoma de México ha tenido una responsabilidad muy importante, incluso en épocas en las que ha sido muy difícil el financiamiento. La universidad ha sido
el principal baluarte del financiamiento del servicio sismológico, obviamente acompañado de los proyectos de investigación de los diferentes investigadores del Departamento de Sismología. Hoy en día hemos hecho un llamado muy atento y respetuoso al Congreso de la Unión con el fin de obtener para nuestros servicios geofísicos, que son de gran importancia como el Servicio Sismológico Nacional, de alrededor de 60 millones de pesos anuales. Que en realidad no es tanto dinero. En realidad no es tanto dinero. Pero estamos hablando del país. Pero comparativamente es muy importante con el beneficio que se tiene. Por hacer una comparación, hace poco asistiendo a una charla de un investigador de la Universidad de Tokio, en todo el territorio japonés tiene más de 900 sismógrafos, 900 estaciones sismológicas. Nosotros en la actualidad tenemos alrededor de 130 en todo el país, para un país que es 6 veces más grande que el de Japón. Sí tenemos ahora un mejor sistema, cada día va mejorando, cada vez hay mejores instrumentos, cada vez va siendo mejor, pero siempre las cosas las podemos hacer todavía mejor si existe el financiamiento. Así es, y bueno, pues ese es un tema en donde realmente el país tiene que invertir en el conocimiento en general, pero en particular en este tema muy preciso, pues porque de ello dependen vidas. Y bueno, porque pues el avance de la ciencia es un avance que permite a un país crecer y ser cada vez más grande y más sólido. Y también solidario, porque este tipo de ciencia lo que genera pues es eso, ¿no? Información que nos puede ayudar a prevenir la pérdida de muchísimas vidas y de muchísimas personas que no pierdan su patrimonio. Hugo Delgado, muchísimas gracias. Allen Hussner, Luis Quintanar, por esta noche, por acompañarnos aquí. Desde luego, y como siempre que vienen los colegas de Geofísica, quedan muchas cosas en el tintero, pero los seguiremos invitando para que usted cada día esté mejor informado sobre estos temas. Esto fue Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias, gracias a los colegas de TV UNAM que hacen posible este programa hasta su hogar. Muy buenas noches, pásela bien.